¿Cómo convertimos de esto a esto? Un menú digital, un menú impreso, lo vamos a convertir a un menú web. En este caso vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Vamos a utilizar Cursor y también vamos a utilizar lo que viene a ser esto GitHub y Vercel para poder publicarlo, ¿no? Como podemos ver, este es un menú impreso, pero lo vamos a convertir en un menú digital web con pedidos directamente al WhatsApp. Para ello vamos a abrir Cursor de manera sencilla. Acá tenemos toda la parte de lo que necesitamos, tanto en este caso creamos una carpeta, ¿no? Que es donde va a estar nuestra web. Abrimos Cursor, abrimos el ID. Bueno, a mí me gusta trabajar con el ID, depende de cómo ustedes trabajen. Por el momento yo tengo un plan, así que ustedes pueden adquirir un plan o pueden hacerlo con otra IA, ¿no? Entonces vamos a abrir la carpeta en este caso. Abrimos la carpeta que acabamos de crear dentro de nuestro proyecto, listo. Y aquí tenemos ya listo nuestro, para poder pegar lo que viene a ser nuestro pro, lo que vamos a utilizar, ¿no? Toda esta parte lo voy a dejar en la descripción de manera gratuita para que ustedes puedan descargarlo y puedan probarlo, ¿ok? El código también lo voy a dejar ahí, así que nada. Entonces acá ponemos el pro. De hecho, el prompt detalla básicamente qué es lo que queremos hacer, así que mientras un prompt sea más detallado, lo va a hacer mejor. ¿Ok? Lo importante en la parte de acá es, en este caso le estoy diciendo que bueno, ahí tengo las imágenes en la ruta. En esta ruta, así que voy a copiar esa ruta y le voy a decir, en este caso le voy a adjuntar en el prompt diciéndole igual esto a la ruta de donde está el logo, le voy a decir, las imágenes utiliza que están en esta ruta, ¿no? Ahí le doy lo que acabo de copiar, ¿no? El enlace de la ruta donde se encuentran las imágenes, que ya están con el nombre, entonces la IA automáticamente lo va a relacionar esto con ello, ¿no? Y también le di la ruta, en este caso, de donde se encuentra el logo que está en la carpeta, ¿no? Así que nada, una vez ello lo adjuntamos, como podemos ver, ahí está creando la IA de manera rápida. Esto va a demorar unos minutos dependiendo con qué IA estés trabajando. Recuerda, estamos trabajando con Cursor. Así que nada, vamos a esperar a que lo haga. Recuerden que esto lo que estamos ahorita desarrollando es un menú digital estático, lo cual requiere obviamente de entregarle lo que viene a ser las imágenes, el logo, ¿no? Los productos también en una lista, en una tabla, depende cómo ustedes lo tengan. Listo. Después de unos minutos acaba de crear, lo acaba de ejecutar también de manera local, así que vamos a abrirlo. Ok, lo he abierto en el, ok, lo he abierto en el puerto 5173, así que como podemos ver ya básicamente está ahí el menú. Lo ha hecho muy bien, de hecho ha seguido los parámetros del Pro. Como podemos ver lo ha hecho muy bien. Tiene en la parte de abajo lo que viene a ser las opciones, ¿no? Lo que es el inicio, el menú, el carrito también. Así que también tiene inclusive ahí toda la información del negocio, todo lo que le hemos dado en el prompt está detallado. Así que el prompt también está en una plantilla, así que ustedes solamente van a poner esto, cambiar la información y lo ponen de su negocio y seguro les va a salir de esa manera. Pueden utilizarlo con cualquier guía. Ok, lo importante es que tengan el código generado así con la ruta de las imágenes, como podemos ver. Ahí, mira, se puede añadir el producto al carrito. Listo, como podemos ver, ahí nos dice continuar el pedido de esta hamburguesa y ahí nos pide la modalidad para delivery o para llevar. De esa manera le hemos puesto, ¿no? Si es para delivery, pide los datos, ¿no? Como en este caso es nombre, número de pedido, dirección. En este caso, inclusive, si de repente más adelante se puede mejorar, se puede agregar una base de datos, se puede agregar una API, en este caso como por ejemplo de Google Maps, para que calcule distancia entre el restaurante y lo que viene a ser el cliente, ¿no? Entonces es una opción. Esta es una estática. Recuerden que ya sí requieren obviamente un menú digital ya que se puede editar, cambiar los nombres, los precios, necesitarías lo que viene a ser una base de datos, ¿no? Que puedes utilizar Supabase, MongoDB, otras herramientas o AWS, ¿no? Para crearte un servidor básico, por ejemplo, en Lightside, que te da esto free por una capa gratuita generosa y puedes empezar con ello. Pero bueno, una vez que ya tienes tu menú, lo único que hay que hacer es subir el código a donde, a GitHub, ¿no? Lo importante es que ustedes suban el código a GitHub. Para ello lo que van a necesitar obviamente es crearse una cuenta GitHub si no tienen. Se loguean con su correo electrónico, les va a pedir unos datos, configuran y listo. Yo ya tengo una cuenta. Bueno, lo único que tienen que hacer aquí es darle a New. Acá van a dar el nombre del repositorio en este caso. Le ponen un nombre para que lo puedan identificar. Una pequeña descripción si lo desean o pueden hacerlo un poco más detallada. Lo pueden poner el repositorio de manera pública o privada, como ustedes deseen. Yo lo voy a dejar público. Así que nada, le vamos a dar crear repositorio. ¿Ok? ¿Para qué es este repositorio en GitHub? Es importante porque ahí vamos a subir el código y de ahí lo vamos a pasar a Vercel.
que es parte del proceso, ¿no? Entonces copiamos acá lo que nos acaba de dar el enlace de nuestro repositorio y le vamos a decir a la IA que nos ayuda a subir el código al repositorio. Así que no hay que preocuparse por el tema del código ni nada por el estilo. La IA te va a dar todos los pasos necesarios. De hecho, te va a indicar de repente ahí, te va a decir esto que se loguee, ¿no? Con la cuenta de GitHub. Y con la misma cuenta que te creaste el GitHub, te logueas, ¿no? Entonces ahí te va a salir las opciones. Copiamos esa opción que nos dice Git Push Origen My, le copiamos acá en la terminal. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí nos sale, por ejemplo, una opción para loguearnos. Así que nos logueamos directamente y listo. Ya tenemos logueado lo que viene a ser con GitHub. Ok, una vez que suben el repositorio suben el código a su repositorio, ahí va a subir toda la parte del código. Y una vez que ya está subido a la parte del código, demorar un ratito dependiendo del tamaño del código. Por ejemplo, ha demorado un poco por el tema de las imágenes esto que le estamos subiendo, pero no hay problema con ello. Así que nada, ya tenemos el código por acá en nuestro repositorio, vemos que se ha subido todo, así que lo siguiente que vamos a hacer es loguearnos en este caso con Vercel. Importantísimo esta parte, vamos a loguearnos con Vercel. ¿Para qué? Porque a través de Vercel vamos nosotros lo que viene a hacer esto, ahí conectamos con nuestra cuenta de GitHub, creamos un nuevo proyecto, acá vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y vamos a jalar el proyecto de GitHub, por ejemplo ahí dice importar repositorio de GitHub, ya sale con el nombre, ¿no? Y lo identificamos, por eso es importante tener un nombre que puedas identificarlo, ¿no? Acá le cambiamos de repente, le acordamos el nombre, le ponemos la burger y le vamos a dar desplegar o deploy, que en este caso nos permite desplegar nuestro código en Vercel sin ningún problema. ¿Esto para qué es importante, chicos? Para que de esa manera pues su menú digital lo pueda ver cualquier persona en cualquier parte del mundo con el enlace, ¿no? Esté de manera pública, esté en internet. Entonces, como podemos ver, ya lo desplegó, ya está en internet. Vercel es una herramienta gratuita por el momento, así que utilícenlo. Pueden subir varios menús digitales sin ningún problema. Y como podemos ver, listo, nuestro menú digital ya está en la web. Así que lo único que se preguntarán, en la parte de arriba sale el URL, sale la burger o sale con su dominio de vercel.com.app. En este caso, si ustedes desean cambiarlo, miren, inclusive tiene opciones para los productos, ¿no? Agregar el producto, mire, tiene opciones, variables. Entonces, si ustedes quieren cambiar el dominio, es súper sencillo. Ahora les voy a enseñar. Mientras tanto vamos viendo, vamos a la parte de acá de dominios, en Vercel. Ok, y acá le van a dar lo que viene a ser añadir un existente. Acá añaden su dominio si es que de repente han comprado en Hostinger o en otras herramientas, en Godaddy, donde lo tenga, apuntan las DNS que les va a pedir y listo, ¿no? O pueden comprar directamente acá, pueden adquirir acá y pueden comprar el dominio, ¿no? Donde ustedes lo quieran, ¿no? Dependiendo del tipo de dominio, les va a salir inclusive hay dominios de $1, de $10, dependiendo del tipo de dominio como termine .site, .com, eso depende. Entonces, convertimos este menú impreso, lo que viene a ser, en un menú digital que recibe pedidos directamente al WhatsApp, ¿no? Es así como hemos desarrollado con inteligencia artificial. Eso no nos ha demorado más de 20 minutos, de manera sencilla, aunque el video está entrecortado, pero bueno, es súper sencillo, solamente tienes que tener a la mano tus productos, tus imágenes,